de el nuevo orden mundial. ¿Hasta qué punto se está reseteando una economía global que, bueno, hasta ahora funcionó con determinadas reglas y parece que a partir de esta crisis va a funcionar con otras? Vamos a conversar también sobre las elecciones que empiezan a producirse en la Argentina. Argentina, en este tembladeral mundial, inicia su calendario electoral en Santa Fe este fin de semana. Pero en un ratito viene uno de los hombres de máxima confianza de Mauricio Macri a conversar con nosotros aquí. Darío Nieto, jefe del bloque del oficialismo en la legislatura porteña, el bloque de Jorge Macri, viene acá a responder a todo y sobre todo a la gran incógnita. ¿Se juntan o no el PRO y la Libertad Avanza en el resto del país? ¿Por qué si no hubo alianza acá en la ciudad, puede haberla en la provincia y puede haberla en otros lugares? Gaby Vulcano, con información de primerísima mano, también trae su columna política sobre esto a partir de las 12 de la noche. Ahora, lo que nos ocupa y nos preocupa también es la deriva de un planeta que está cambiando de modo muy acelerado. Lo que parece una guerra comercial, en realidad es un reseteo muchísimo más profundo. Y lo que parece un ademán de fortaleza de Donald Trump, en realidad es un gesto de debilidad. Estados Unidos asiste al ocaso de lo que fue su hegemonía indiscutida en el planeta, a partir sobre todo de la ruptura del patrón oro, con la crisis del petróleo en 1973. En estos 50 años, a partir de ese hito histórico, lo que rigió fue el patrón dólar. Y lo que está muriendo en estas horas, en estos días, en estas semanas, es eso, el patrón dólar. La verdadera guerra de Trump es monetaria y obviamente es contra China, por eso vamos a poner el foco ahí, en este programa. Pero implica que todos los actores, todos los continentes, todas las empresas van a cambiar su modo de insertarse en la economía global. Y esto en un sistema como el nuestro, con todos los conflictos que tiene encima, es algo que debería ocupar a un gobierno que hoy pareció no tener agenda. Lo único que sabemos que hizo hoy el presidente Milei fue ir a grabar un spot de campaña para Manuel Adorni acá en la ciudad. Todos los gobiernos del mundo se movilizaron frente a los anuncios de este hombre, de Donald Trump, que dice que lo que está haciendo es tomar revancha de algo que afectó a su país en los últimos 50 años. Lo dice, además, en tono muy beligerante. Este fin de semana lo dijo así, mirá. But sometimes you have to take medicine to fix something. And we have such a horrible, we have been treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. They took our businesses, they took our money, they took our jobs, they moved it to Mexico, they moved it to Canada, they moved a lot of it to China, and it's not sustainable. We're not going to do it. A bordo del Air Force One, a bordo del avión presidencial norteamericano, Trump decía: hemos sido víctimas en estos 50 años. Todo lo contrario a lo que ocurrió en realidad. En los últimos 50 años, Estados Unidos fue un país privilegiado, que pudo gastar por encima de sus recursos, que pudo consumir más de lo que producía y cuya diferencia, ese déficit de cuenta corriente sistemático, permanente, era financiado desde afuera de sus fronteras por todo el resto del planeta. Ese privilegio, un privilegio que se sustentó en su hegemonía militar, Estados Unidos sigue gastando hoy más que los 10 países que le siguen en armamento, fue también un privilegio sustentado en lo tecnológico. Hasta que hace 25, 30 años, China empezó a disputarle esa hegemonía tecnológica. China consumió menos, invirtió más, ahorró más, estudió más, se formaron más sus científicos, desarrolló más patentes que Estados Unidos y llegó el momento en el cual le dice: che, lo que vendo yo no solamente es más barato que lo que vendés vos, también es mejor.
Trump se encuentra con una herencia endemoniada, una deuda que tiene que renovar ahora por 10 billones de dólares de los nuestros, 10 trillion, como dicen los anglosajones, y además una ley de rebaja de impuestos que vencía este año, que vence este año todavía, y que viene de la primera administración Trump, de 2017. Claro, Trump, antes que volver a subirles los impuestos a los mega millonarios y a los ricos, a los cuales se los bajó en 2017, prefiere cobrar aranceles para cubrir ese bache y renovar el descuento de impuestos a quienes le garparon la campaña, a los grandes magnates como él, que son doblemente privilegiados por ser estadounidenses y por ser ricos dentro de Estados Unidos. Un privilegio que los que pagan impuestos allá, laburantes en general, no tienen, y que además ahora van a sumarle al gravamen de los aranceles, que obviamente van a pagar ellos, con más inflación y más recesión, o sea, menos actividad económica, porque lo que importan hoy a $10 va a pasar a costar 12, 15 o 16. De hecho, este es el mapa de los aranceles de Donald Trump. Los que están más oscuros son los países que más sufrieron esta ola de aranceles. Argentina, vean que América Latina está toda en clarito. Argentina tuvo lo mismo que Chile, lo mismo que Colombia, lo mismo que Brasil, países que Milei considera zurdos y que no están alineados automáticamente con Estados Unidos como el nuestro, pero que también van a pagar el 10% de sobretasa según el anuncio del miércoles pasado. Claro, la gran imposición es sobre China, a la cual le fijaron una sobretasa del 34%, y hay algunos países que tienen mucho más que eso, en base a una cuenta absolutamente estrambótica que hizo el secretario del Tesoro, que por ahora no tiene ningún viso de ciencia ni de realidad. Fíjense, en América Latina el único que está en otro color es Venezuela, cosa que era de esperarse, obviamente, del Estados Unidos de Trump, pero Europa está toda en un color más oscuro que el nuestro, lo cual quiere decir que a Europa esto la ataca más que a nosotros. Son los socios de la OTAN. Hay algo que cruje, que no es solo en la economía, algo que cruje que tiene al mundo en vilo porque puede pasar a otra dimensión. Claro, si vos mirás la región nuestra, el resto del mundo, lo que ves es que Argentina tuvo el 10% como otros 130 países, la mayor parte, Australia también, buena parte de África también, Medio Oriente. Son reglas medio generales, no es que a Milei le dieron un trato especial de tanto, iba a decir chuparle la media, de tanto intentar acercársele a Trump, aun cuando no era presidente, cuando era candidato. Ahora, Lula, por ejemplo, dijo que iba a defender el empleo local, que va a aplicar aranceles recíprocos, algo que hace todo el tiempo. Brasil, de hecho, les exige visa, por ejemplo, a los norteamericanos que entran, porque dice, si a nosotros nos piden visa a ellos, nosotros le pedimos visa también. Claro, anunció hoy Lula una monstruosa inversión de Mercado Libre en San Pablo, que Marcos Galperín, el supuesto amigo y defensor en las redes de Javier Milei, acá no hace. Es evidentemente otro tamaño, otra proporción la de Lula para discutirle de igual a igual a una potencia como Estados Unidos. Y Argentina podría aprovechar ese tamaño, esa escala, gracias al Mercosur, porque en definitiva somos socios. Ni hablar de una distensión entre Milei y Lula por estas horas, ni una comunicación, ni un llamado, ni un vuelo, como sí están haciendo otros países del mundo, agrupándose frente a lo que consideran una agresión, la de Donald Trump. Claro, si uno mira la historia de los aranceles de Estados Unidos, esta agresión es realmente inédita. Hace falta remontarse muy atrás para ver un arancel promedio como el que va a tener Estados Unidos a partir de esta decisión. Son aranceles que no se ven desde antes de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, que es cuando se da esta caída, los aranceles se mantuvieron en el orden del 5% e incluso a partir de lo que le decía la crisis del petróleo, bajaron más. Esto fue la globalización. Estos son los
aranceles prácticamente nulos de una época en la cual todo entraba a Estados Unidos para que lo consumieran. Hasta ahora, hasta este gran evento que son los anuncios del miércoles pasado. Claro, todavía no entraron en vigor, entraron algunos nada más, pero fueron lo suficientemente concretos y son lo suficientemente concretos como para que, por ejemplo, el nuevo primer ministro de Canadá, que habló ayer sobre este asunto, dijera lo siguiente. Our old relationship of steadily deepening integration with the United States is over. The 80-year period when the United States embraced the mantle of global economic leadership, when it forged alliances rooted in trust and mutual respect, and championed the free and open exchange of goods and services, is over. Well, this is a tragedy. It is also the new reality. We must respond with both purpose and force. We are a free, sovereign, and ambitious country. We are masters in our own home. Claro, habla el presidente de un país al cual Trump dijo hace apenas semanas que Estados Unidos debería anexar. Estamos hablando en un tono que no se tocaba desde lo más álgido de la Guerra Fría. Y ese tono empieza a subir entre socios, como les decía, por ejemplo, socios de la OTAN. Mirá. Europe also has had a tremendous surplus with the United States. Europe has treated us, it's a little smaller, but they've treated us very, very badly. China has, but Europe has also. Europe has been very, very bad to us. Europe has taken our leaders for a ride. They don't take our cars, they don't take our food products, they don't take anything. And we take their cars, Mercedes, Volkswagen, BMW. You know, we take their millions of cars. They take no cars. They don't take our farm product. They don't take anything. Europe's treated us very badly. We put a big tariff on Europe. They are coming to the table. They want to talk. But there's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. Number one for present, but also for past. Because they've taken a lot of our wealth away, and we're not going to allow it to happen. De vuelta, lo que parece un gesto de fortaleza, un golpe en la mesa, no es más que un alarido de impotencia. Esto que pasa con Donald Trump no habría pasado de la misma manera si no hubiera ganado Donald Trump, si no estuviera él en el Salón Oval de la Casa Blanca, pero la situación que les describí, esa deuda que ya no puede renovar, esa mega emisión de dólares que no puede volver a hacer, porque ya la hizo en 2008 para rescatar a los bancos de la crisis de las hipotecas y porque ahora ya el mundo no está dispuesto a absorber, a demandar el triple de dólares de los que hay en circulación como pasó en aquel momento. Bueno, todo eso es una restricción que no pesa sobre Trump, pesa sobre Estados Unidos. Ya vamos a ir al impacto en Argentina, no se impacienten, este momento amerita un análisis más profundo. Por eso ya está en nuestros estudios Sabino Vaca Narvaja, profesor, catedrático, ex embajador argentino en China durante largo tiempo, con quien vamos a hablar de esto, del nuevo orden mundial que auspicia China. ¿Hasta qué punto esto es una guerra comercial o algo más? ¿Hasta qué punto es un quiebre en la historia del capitalismo? Antes, algo que realmente me hizo caer de la silla cuando lo vi. Veíamos recién a Donald Trump cuestionando a sus socios europeos. Bueno, su secretario del Tesoro, Scott Bessent, le dio una entrevista a Tucker Carlson. Tucker Carlson es el comunicador ultraderechista que vino a entrevistarlo a Javier Milei acá el año pasado. ¿Se acuerdan que se armó un revuelo? El tipo laburaba en la Fox, que es la cadena más conservadora de Estados Unidos, pero lo echaron por distribuir fake news. Y claro, se abrió su canal, tiene millones de seguidores, todas sus notas son vistas por millones de personas, y lo recibió el secretario del Tesoro, con quien tuvieron una conversación sobre economía, pero que en un momento deriva hacia la explosión de un gasoducto en Europa en 2022. Esto
fue, apenas empezaba la guerra en Ucrania, fue muy sospechoso que ocurriera y en su momento no se supo qué manos perpetraron el atentado. Se supo que alguien lo había hecho volar, el gasoducto recién estrenado, para traer el doble de gas de Rusia a Europa. Ahora, lo que revela entre ironías y con cierta dosis de cinismo el secretario del Tesoro en esta entrevista, hiela la sangre. Míralo. What about Europe? Look, the Europeans, we look back and there was the famous meeting where President Trump told the Europeans, you're insane for building Nord Stream 2. What are you doing? You already get most of your energy from Russia and you're going to double down on it? And they did. And look what happened. So We blew it up. somebody did. Somebody did. Somebody did. Probably Putin. I know some Norwegian fishermen bumped into it is what I read. ¿Vieron eso? ¿Hace falta que lo pase de vuelta? Es la gran Gato Silvestre, Lago, si hace falta. ¿Los vieron reírse de quién voló el gasoducto? Míralo de vuelta. What about Europe? Look, the Europeans, we look back and there was the famous meeting where President Trump told the Europeans, you're insane for building Nord Stream 2. What are you doing? You already get most of your energy from Russia and you're going to double down on it? And they did. And look what happened. So We blew it up. somebody did. Somebody did. Somebody did. Probably Putin. I know some Norwegian fishermen bumped into it is what I read. Bueno, lo que yo leí en 2023 fue la investigación del periodista Seymour Hersh, que apuntó directamente a la responsabilidad de Estados Unidos en este sabotaje. Un sabotaje digno de las películas de la Segunda Guerra Mundial. El Nord Stream 2 se terminó de construir en 2021, podía transportar más de 100.000 metros cúbicos de gas a Europa por año, o sea, como dice Scott Bessent, podía traer el doble de gas de Rusia del que ya recibe Europa, o recibía más bien hasta las sanciones contra Putin, pero Alemania no lo habilitó justamente porque estalló la guerra de Ucrania. Claro, a medida que se iba desarrollando la guerra de Ucrania, seguían esperando a los europeos que llegara ese gas. No iba a llegar porque Rusia estaba embargado. En ese contexto, con el gasoducto terminado, pero sin que entrara en funcionamiento, explota. Explota y explota un misterio. Se empiezan a tejer teorías de que un barco se lo chocó. Miren la imagen, porque hubo imágenes de la explosión que llegaron a captar cámaras arriba de la superficie del mar. Y no parece que se lo haya chocado un barco de pescadores noruegos. De hecho, hay imágenes también submarinas de cómo quedó. Claramente parece más probable la hipótesis de este periodista, de Hersh, que dice que buzos tácticos de la Marina estadounidense aprovecharon una serie de maniobras de la OTAN en el Báltico, bajaron, instalaron los explosivos y lo dejaron ahí, por las dudas. Esto es lo que ya sembró totalmente de desconfianzas a la relación entre ambos lados del Atlántico Norte y lo que muestra que si bien la verdadera guerra de Trump es con China, no es la única, no es la única. Estados Unidos, para que nos demos una idea, pasó de representar un 32% de la producción mundial en 1980 al 24% en 2020, en solo 40 años. En esos mismos 40 años pasó de representar el 15% del comercio mundial al 10%. China, que tenía un 5% de la producción manufacturera global hace 30 años, en el 95, hoy tiene el 35%. Y en 5 años, en 2030, va a producir la mitad. Va a tener la mitad de la producción global de bienes manufacturados. ¿Qué respondió China al anuncio de Trump del miércoles pasado? Sacó un comunicado, 6 párrafos,
bastante parco, no demasiadas palabras, sin mucho adjetivo tampoco, pero donde deja abierta la posibilidad no solo de una retaliación comercial, sino también de una respuesta armada. Estamos hablando de un gobierno que no tiene el mismo funcionamiento que nuestra democracia, de un gobierno que pudo escalar así su producción en buena medida también por tener controlada no solamente la producción que se planifica centralmente desde Beijing, sino también a su población. Yo estuve el año pasado y su población es sujeta de una vigilancia que acá nos resultaría irrespirable. Ahora, lo que ha demostrado China es que su modelo, su socialismo con características chinas o capitalismo de Estado, como le dicen acá en Occidente, se adaptó mucho mejor a las reglas del libre comercio, estas que beneficiaban a Estados Unidos durante los últimos 50 años, que el propio Estados Unidos. ¿Qué responde China a la bravuconada de Trump? Esto que tenemos acá. China es una civilización ancestral y una tierra de decoro y rectitud. Ponela a pleno, así lo lee la gente también. El pueblo chino valora la sinceridad y la buena fe. No provocamos problemas ni nos dejamos intimidar por ellos. Presionar y amenazar no es la forma correcta de tratar con China, que ha tomado y seguirá tomando medidas firmes para salvaguardar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo. Estados Unidos debe apoyar la aspiración compartida de los pueblos de ambos países y del mundo, y velando por los intereses fundamentales de ambos países, dejar de usar los aranceles como arma para reprimir económicamente a China. Sigue en el anteúltimo párrafo y dice: la globalización económica es la única vía hacia el progreso humano. Fíjense qué locura. Hace 25 años la OMC no la dejaba entrar a China a su seno, porque decía no es una economía de mercado. Ahora, 25 años después, es China la que defiende la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y le dice a Estados Unidos que no sea proteccionista. Lograr una globalización económica más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional, dicen. Y claro, supone esto un gran desafío para gobernantes que, francamente, no sé si están a la altura. Vamos a la Argentina, porque esto nos agarra a nosotros pendientes, niata contra el vidrio, literal, porque así estuvo el presidente en Mar-a-Lago, en el country de Trump, en Palm Beach, ahí en Florida, el viernes pasado, esperando el préstamo del Fondo Monetario. Trump iba a asistir, supuestamente. Milei fue a buscar una foto con él, pero mirá las fotos que terminó llevándose. Un montón de selfies con cazarrecompensas, buscas, chantunes de todo tipo, que fueron a esta gala, una gala de recaudación que, como las que se hacen una vez por semana en el country de Trump. Le dieron ese pedazo de acrílico, acaso el más caro de la historia, costó como $300.000 mover al presidente y a su comitiva en el avión oficial a Miami para que esperaran a Trump sin éxito, para que se volviera aquí. Pero más allá de esta humillación, de este desaire tan ostensible que lo tuvo mal durante todo el fin de semana el presidente, lo que no consiguió es lo importante. Iban a ir, por eso fue Luis Caputo, el ministro de Economía, por eso Caputo eligió ir ahí, a esta gala, con esta gente, en vez de ir a inaugurar el oleoducto más grande que se haya inaugurado en los últimos años en Argentina, el de Oldelval, que va a sacar el crudo de vaca muerta al Atlántico. Lo esperaban, aunque sea él, también al presidente, pero aunque sea él, en Neuquén, y fue solo la secretaria de Minería. Estaban los empresarios más importantes del país, los que tienen enterrado en vaca muerta cientos de millones de dólares. No fue esto. Pero se vino con las manos vacías Milei. Y el préstamo del Fondo Monetario está más en veremos que nunca. Mirá, España, que está esperando para devolvérsela a Milei, ahí Pedro Sánchez, ya se sumó al pelotón de los que no apoyan el préstamo político de Trump a Milei para financiarle la campaña electoral. No tiene mucho peso España, es cierto, pero Holanda, que representa como 15 países, muchos del antiguo bloque soviético, sí lo tiene y sí está en contra.
Y también está en contra el resto de Europa, que está bastante unido por el tema Ucrania, que está enojado el bloque europeo con Trump por su relación con Putin y que está dispuesta a cobrársela con cualquier cosa. ¿Se imaginan ustedes a Trump diciéndoles a los europeos, apóyenme en el directorio en este préstamo a Milei, que es amigo mío? Probablemente lo miren y le digan, che, pero este es el que tiene un tercio de los dólares que prestó el Fondo Monetario en todo el mundo y no los va a poder pagar nunca. Es una montaña de guita. ¿Se imaginan a Trump insistiendo para destrabar un desembolso mayor que el previsto inicialmente? Bueno, en el mercado argentino tampoco se lo imaginan. Por eso hoy el dólar bolsa se fue a 1.365 y voló. Llegó a niveles que ya difícilmente se puedan aplacar quemando reservas en el mercado paralelo financiero. Los japoneses también están en contra de la Argentina, como lo estuvieron siempre, ni que hablar el Reino Unido, que más allá de la dulzura que mostró Milei hacia los kelpers, sigue manteniendo una posición muy distante de la Argentina en términos financieros. En fin, China, que también tiene un voto en el Fondo Monetario, no tiene ninguna razón para interceder por Argentina, sobre todo cuando Mauricio Claver Carone, el que le dio el préstamo a Mauricio Macri, el que ahora es el jefe de Trump para la región, dice que el préstamo del Fondo Monetario es a condición de que Argentina se desenganche financieramente de China. Lo dijo con todas las letras. Se lo preguntó a Andrés Fidanza, que es corresponsal argentino allá en Miami, y dijo esto. Un tema que sí nos preocupa en Argentina sigue siendo obviamente el papel de China y los chinos, en ese sentido que es un problema que heredó obviamente el presidente Milei. En ese sentido también afecta, y no voy a entrometer obviamente en medio de unas negociaciones que está llevando a cabo con el Fondo Monetario porque queremos que tenga éxito, pero lo que sí eventualmente lo que quisiéramos ver que termine es la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China, y lo que queremos asegurarnos es que ningún acuerdo con el cual se llega con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito o ese swap line que tiene. Al fin y al cabo, las medidas que pueda tomar Argentina y el programa que pueda tomar Argentina, que llegue a un fin definitivo, porque al fin y al cabo esa línea de crédito es extorsiva. Esa línea de crédito es extorsiva, dijo Claver Carone. El swap, esa línea de crédito, le salvó las papas a Milei en junio del año pasado cuando parecía que todo se venía abajo. ¿No me crees? Mirá este gráfico. Estas son las reservas del Banco Central. ¿Qué hay en las reservas del Banco Central que son negativas en 6.500 millones de dólares? Antes eran, porque ese es el último dato, 31/3 que tiene este estudio del Jerez, eran 6.500 palos negativas antes de estas últimas 6, 7 ruedas de corrida. Bueno, mirá, del total hay casi 18.000 millones de dólares, ese espacio rosita, que es el swap con China, 17.800 palos. Es más, por ejemplo, que lo que representan los encajes de los depósitos en dólares, 11.000 millones de dólares, que muchos se inquietan, dicen, che, están interviniendo con la nuestra porque el Banco Central tiene reservas negativas y sigue vendiéndolas. ¿Qué dólares está vendiendo? Bueno, parte de esto es lo que exigió Claver Carone que Argentina deshaga. ¿Puede deshacerse del swap sin desencadenar una hiperinflación, una crisis total de la moneda? No puede. La pregunta es, ¿Carone pide este imposible para no darle entonces el préstamo tan rápidamente desembolsado como quiere Caputo? ¿O lo hace para decir después, bueno, te la perdono esta, pero se va pudriendo a lo largo del tiempo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa declaración de Claver Carone fue parte de una semana terrible para Milei, en donde, como les decía, reconoció la autodeterminación de los habitantes implantados en Malvinas, cosa que perjudica muchísimo a los intereses argentinos y a las gestiones de las
administraciones anteriores, que sin importar el color, siempre dijeron esta discusión es entre Gran Bretaña y Argentina. Desconoció el reclamo de los excombatientes y la familia militar, que mayoritariamente votó por él en el balotaje y iría en la primera vuelta también. Perdió por paliza la discusión por los pliegos de los jueces supremos, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Hoy renunció Manuel García Mansilla como parte de esta crisis política que ya abarca a los tres poderes. El Fondo Monetario pone estas condiciones que ustedes acaban de ver. Y para peor, el canciller Gerardo Wertheim, que se reunió con su par Marco Rubio en Estados Unidos, que se reunió con las autoridades del USTR, el secretario de Comercio, Howard Lutwig, el autor intelectual de estos aranceles mundiales, y Jameson Greer, que los dos son adalides del proteccionismo de Trump y que los dos le dijeron que no, a lo mismo que echaron a correr como rumor la semana pasada, que era, nos van a dar un acuerdo de libre comercio para compensar esta ola de proteccionismo. Bueno, no la ven. No la ven. Son trumpistas hasta la autohumillación. Y lo mostró Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, en una entrevista que dio terminando la semana pasada. El amigo Trump no nos está ayudando. O sea, sí, nos puso 10% de aranceles, pero... El arancel más bajo de todos. Bueno, pero metió un arancelazo a todos. Bueno, se está sentando a negociar con todo el mundo porque quiere recomponer la economía de Estados Unidos y va a usar, me parece, cuerpo a cuerpo, país por país. Y Argentina, gracias a las gestiones del presidente Milei, que ha entablado un vínculo personal y un vínculo ideológico con el gobierno de Estados Unidos, seguramente va a ser uno de los países más beneficiados del planeta en este vínculo que han construido todo este tiempo. De este quilombo nadie sale beneficiado, me imagino. Bueno, ¿no? menos perjudicado en comparación con el resto del mundo. El menos perjudicado. Es un montón. Podría ser, siempre podría ser peor. Argentina va a ser el que más cerca va a estar. Vamos a terminar haciendo un gran acuerdo con el Fondo Monetario. Prácticamente dijo lo mismo que el propio Milei dijo en la gala del country de Trump cuando se deshizo en explicaciones respecto de cómo Argentina se va a adecuar a este nuevo esquema que propone tan agresivamente Trump. Lo contrario a lo que hicieron el premier canadiense que escucharon hace un ratito, lo que hizo Lula, lo que hicieron en general, bueno, hoy Ursula von der Leyen, la comisaria europea, lo que hicieron en general todos los gobernantes de países que se vieron agraviados por esta novedad. Claro, lo de Milei es una apertura ideológica, a puro prejuicio, algo completamente incondicional, que él cree que está bien hacer, sea el contexto que sea. Y si analizamos la apertura de Milei, es una apertura completamente a contramano del mundo. Hace 100 años, la dirigencia argentina se enfrentó a una gran crisis mundial, la crisis del 30, el crack del 29, la crisis del 30. ¿Qué hizo en aquel momento un presidente que no era especialmente apegado a la democracia, que de hecho orquestó un fraude sistemático, el llamado fraude patriótico, Agustín P. Justo? Agarró y eligió a una de las dos potencias que se disputaban en ese momento la hegemonía mundial. Eligió mal. Eligió Gran Bretaña y firmó el pacto Roca-Runciman. Pero a la vez protegió el mercado local y a la producción local con medidas inéditas hasta ese momento. La Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Banco Central, instauró impuestos federales que duran hasta nuestros días. Hay instituciones que duraron hasta Cavallo, hasta la desregulación de Cavallo en el primer turno de Sturzenegger en los 90. Lo que viene haciendo Milei es un doble error. No solo elige la potencia equivocada, porque se ata a Estados Unidos. No digo que se tiene que atar a China, pero es el momento de evaluar y hacer equilibrio, como están tratando de hacer todos los otros países, incluso en nuestro bloque regional. Pero a ese error, a esa equivocada elección, le suma una apertura mientras todos se cierran. Y fíjate la lista de medidas que viene tomando hasta ahora, porque son todas a contramano, realmente. Primero, el fin de los permisos para importar, que me podrán decir, bueno, era exagerado
lo que había de burocracia con el gobierno anterior, especialmente en la época de Sergio Massa, que además no se manejaron de modo especialmente transparente esos permisos. Pero no solo eso, podría haber hecho eso solo, pero hizo también que se paguen más rápido las importaciones. Hace poquito flexibilizó las compras puerta a puerta y por courier. Bajó los aranceles a la exportación, que ahora está subiendo su amigo Trump. Reformó el sistema antidumping, que le prohíbe a las empresas pedir protección frente a la competencia desleal. Terminó con los valores de referencia para las exportaciones y los veedores industriales para las importaciones, que no solo tenían la finalidad de que las empresas no se aprovechen y pongan cualquier precio, sino que también eran una forma de defender al consumidor local. Eliminó el impuesto país, que al principio había aumentado, y bajó la tablita, el crawling peg, al 1% mensual. Son todos movimientos que llevaron a que Argentina cada vez importe más. Este funcionario que vas a ver ahora, perdón, este economista que vas a ver ahora, fue funcionario del macrismo, fue representante del gobierno de Macri en organismos multilaterales en Washington. Es un economista muy prestigioso en el sector manufacturero, en el sector fabril, vivió en Europa mucho tiempo, se llama Federico Poli. Les voy a mostrar un extractito nada más, porque Federico Poli ahora es quien conduce el observatorio PYME, que llevan adelante la Universidad de Bolonia y el Grupo Techin. Sí, la organización de Paolo Roca, uno de los mecenas más privilegiados de Javier Milei. Federico Poli advierte lo siguiente, mira. Estas medidas se tomen además con una agenda explícita de reducción de aranceles que alienta la importación, sin brindar estímulos similares a la producción nacional. En particular, hubo rebajas arancelarias recientes en el sector de textil indumentaria, en el sector de los electrodomésticos y en el sector automotor. Esta liberalización del comercio exterior relaja también las medidas de prevención de maniobras ilícitas en esta materia, amplificando las posibilidades de su facturación y contrabando que ya están encendiendo luces amarillas. Luces amarillas, dice, con cautela, con generosidad, Federico Poli, porque ya son más de 200.000 los puestos de trabajo perdidos en el sector formal y muchas las empresas que están pensando en bajar la persiana en medio de esta nueva crisis internacional. El mundo está cambiando a una velocidad realmente vertiginosa. Los países se están defendiendo como pueden. A algunos les tocaron gobernantes a la altura de las circunstancias. A nosotros nos tocó Javier Milei.